Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando en los titulares y en la mente de muchos de ustedes. Prepárense porque vamos a desentrañar algo que muchos creían que permanecería en las sombras, la pelea secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir. Si han oído bien, los protagonistas de Erkenzikos, esa serie que nos robó el corazón a tantos, al parecer tuvieron sus diferencias, y hoy vamos a explorar los detalles, las razones y las consecuencias de lo que pudo haber sido una disputa que marcó su relación profesional y personal. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja en pantalla, y entender sus dinámicas detrás de cámaras es algo que genera muchísima curiosidad. ¿Fue un desacuerdo laboral? ¿Algo más personal? ¿Cómo se filtró esta información, si es que se filtró de verdad? Vamos a sumergirnos en este mar de especulaciones y, con la información que hemos podido recopilar, intentar arrojar un poco de luz sobre este misterio. Así que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones, porque aquí analizamos las historias que realmente importan en el mundo del entretenimiento, y esta, créanme, es una de ellas. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenzikos fue un fenómeno. Su química en pantalla era innegable, palpable, de esas que hacen que uno se quede pegado a la televisión noche tras noche. Cada mirada, cada gesto, cada diálogo parecía sincronizado a la perfección, creando esa magia que solo las grandes duplas de actores pueden lograr. No es de extrañar que la serie se convirtiera en un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en muchos países alrededor del mundo, incluyendo el nuestro. Y como era de esperar, esa conexión que mostraban en pantalla alimentó las esperanzas de muchos de que esa relación trascendiera la ficción. Pero como suele suceder en el glamuroso pero a veces implacable mundo de Hollywood y del espectáculo en general, la realidad a menudo difiere de la fantasía. Y ahí es donde entra nuestro tema de hoy, la supuesta pelea secreta entre Can y Demet. Durante un tiempo los rumores empezaron a circular de manera sigilosa. Al principio eran solo susurros en foros online, comentarios discretos en redes sociales, pequeñas pinceladas de duda que se iban sumando para formar un cuadro más grande. Se decía que la armonía que proyectaban públicamente, especialmente en las alfombras rojas o en entrevistas conjuntas, no era tan genuina como parecía. Las primeras pistas de un posible distanciamiento o conflicto comenzaron a aparecer, según algunas fuentes, a raíz de la presión mediática y el éxito abrumador de la serie. Imaginen ser dos jóvenes actores catapultados a la fama mundial de la noche a la mañana. La atención es constante, las expectativas son altísimas y la línea entre lo público y lo privado se vuelve cada vez más difusa. Algunos insiders, y esto es importante, siempre hablamos de información no confirmada al 100%, sugirieron que Can Yaman, con su personalidad más expansiva y su creciente popularidad internacional, empezó a tomar decisiones o a tener actitudes que no caían del todo bien a Demet. Se ha especulado, por ejemplo, que las diferencias podrían haber surgido en cuanto a la dirección de sus carreras. Can, con su gran ambición, quizás buscaba proyectarse más allá de las telenovelas románticas, explorando otros géneros o buscando oportunidades en Hollywood. Demet, por su parte, aunque también talentosa y ambiciosa, quizás tenía una visión más enfocada en consolidar su carrera en Turquía o en proyectos que sintiera más alineados con su visión artística. Estas diferencias de enfoque, aunque normales en el mundo del espectáculo, pueden generar fricciones cuando se comparten proyectos o cuando la relación es cercana. Otra teoría que ha ganado bastante fuerza es la relacionada con la intensidad de la relación que proyectaban. Si bien nunca confirmaron una relación amorosa, la química era tan poderosa que muchos fans la daban por sentada. Los rumores apuntan a que quizás la presión por mantener esa pareja perfecta en el ojo público o las expectativas de los fans generaron una tensión insostenible. Puede ser que para mantener una relación laboral sana, o para proteger su vida privada, ambos hayan tenido que establecer ciertos límites, y que estos límites, en algún momento, hayan sido cruzados o malinterpretados. Y aquí es donde entran los detalles más jugosos, los supuestos episodios que habrían desencadenado la pelea. Se habla de un incidente en el set de filmación, un desacuerdo sobre una escena particularmente intensa, o una discusión sobre la interpretación de sus personajes. Otros rumores apuntan a que las diferencias se hicieron más evidentes durante eventos promocionales, donde las interacciones entre ambos parecían menos fluidas, o se evitaban las miradas cómplices que antes eran tan comunes. Una fuente que prefirió mantener el anonimato, según algunos medios turcos,
habría declarado que la presión era enorme. Ambos eran muy jóvenes y estaban lidiando con un éxito sin precedentes. Hubo momentos en los que las expectativas del público y la industria se volvieron abrumadoras, y eso, inevitablemente, afectó su dinámica. Esta misma fuente habría insinuado que, si bien nunca hubo una confrontación pública mayor, sí existieron momentos de tensión y desacuerdo que llevaron a una distancia considerable entre ellos. Es importante recordar que en este tipo de situaciones, la información suele ser fragmentada y a menudo teñida por la interpretación y el sensacionalismo. Lo que para unos es un desacuerdo profesional, para otros puede ser una disputa personal profunda. Lo que sí parece claro basándonos en las apariciones públicas posteriores y en la forma en que dejaron de interactuar en redes sociales, es que algo cambió. Si antes se comentaban las publicaciones mutuas, si antes compartían momentos en eventos, de repente esa conexión virtual y pública se desvaneció. Además está el tema de las entrevistas. Si antes hablaban maravillas el uno del otro, de repente, las respuestas se volvieron más genéricas, más cautelosas. Cuando se les preguntaba sobre su relación profesional, se limitaban a decir que habían trabajado muy bien juntos, sin entrar en detalles y sin el entusiasmo que antes demostraban. Esta frialdad, esta distancia en sus declaraciones, fue interpretada por muchos como una señal inequívoca de que la relación se había deteriorado. Ahora, ¿qué hay de la posibilidad de que todo esto sea simplemente especulación? Es una pregunta válida. A veces la industria del entretenimiento crea narrativas que no siempre se corresponden con la realidad. Sin embargo, la magnitud y la consistencia de los rumores, sumados a los cambios observables en su interacción pública, sugieren que algo sí ocurrió. No necesariamente una pelea escandalosa y destructiva, pero sí una diferencia significativa que llevó a un distanciamiento. Pensemos en las implicaciones. Una pelea o un conflicto, incluso si se maneja de forma discreta, puede afectar el ambiente de trabajo. Si ambos tenían que seguir compartiendo eventos promocionales o si surgían oportunidades de trabajar juntos en el futuro, mantener una relación cordial tras un desacuerdo no siempre es fácil. Y por supuesto, el impacto en la percepción de los fans es considerable. Ver a una pareja que adoraban separarse o distanciarse, ya sea personal o profesionalmente, puede ser decepcionante. La lección aquí, y esto es lo que me gustaría que se llevaran de este análisis, es que detrás de las cámaras, los actores son personas con sus propias personalidades, sus propias ambiciones y sus propias dificultades. El éxito repentino, la presión mediática y las diferentes visiones sobre el futuro pueden ser catalizadores de conflictos, incluso entre las personas que parecen tener una conexión perfecta en pantalla. Lo que sí es un hecho es que tras el fin de Erkenci-Kuş, Can Yaman y Demet Özdemir tomaron caminos profesionales distintos y, hasta donde sabemos públicamente, su interacción ha sido mínima. Can ha seguido con su carrera internacional, protagonizando producciones en Italia y otras partes de Europa. Demet también ha continuado cosechando éxitos en Turquía, participando en series y películas que han sido muy bien recibidas. Ambos han demostrado ser artistas talentosos y resilientes, capaces de forjar sus propios caminos. Es natural que como fans, queramos que las relaciones que admiramos en la ficción se traduzcan en la vida real o que al menos, se mantenga una armonía perpetua. Pero la realidad es mucho más compleja. Los altibajos, las diferencias y las evoluciones personales son parte inherente de cualquier relación humana, y más aún cuando se desarrollan bajo los reflectores de la fama. Quizás la pelea secreta no fue un evento dramático de gritos y reproches, sino una serie de desencuentros, de diferencias de opinión, de caminos que se fueron separando gradualmente. Y en un mundo donde la información se magnifica y se distorsiona con facilidad, incluso los desacuerdos más leves pueden convertirse en un gran escándalo. Lo importante es que, a pesar de lo que haya podido ocurrir, ambos han seguido adelante, demostrando su profesionalismo y su pasión por la actuación. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por esta intrigante historia. Hemos explorado los rumores, las posibles causas y las consecuencias de la supuesta pelea secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir. Como hemos visto, detrás de la magia de la pantalla a menudo se esconde una realidad más compleja, llena de presiones y matices. Lo que sí está claro es que su paso por Erkenci-Kuş dejó una huella imborrable en muchos de nosotros, y su talento individual sigue brillando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que esta información les haya parecido interés. Y les haya ayudado a comprender un poco mejor las dinámicas detrás de esta historia. Ahora, me encantaría saber su opinión.
¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que realmente hubo una pelea importante? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.